Amor. Mención aparte merece mi tercer amor platónico como siempre, Ana Cristina Villarreal, de la cual aún conservo una pequeña fotografía tamaño credencial que seguramente ella me proporcionó, o yo se la hurté, y la cual, para mi mayor decepción, no está autografiada. Era de rostro muy bonito. Siempre presentaba una cordial y franca sonrisa que le iluminaba su bonita carita. Además, era muy católica y poseía profundos y recios valores morales. Algunas veces me atreví a pedirle que me dejara acompañarla a su casa cuando salíamos de la secundaria, a las 10 de la noche. Nos íbamos toda la calle Sexta y doblábamos a la izquierda en la Herrera hasta llegar a su casa, creo entre la calle 7 y 8. Ah, qué tiempos aquellos del romanticismo inmaculado. Nunca me atreví a declararle mi amor. La casa. Doña Silveria, como llamábamos a la dueña de la casa, donde nos asistían, viuda y entrada en años, nos atendía como si fuera nuestra madre. Tenía 5 hijos. Uno tenía una carnicería en el mercado. Se llamaba Poncho. Otro llamado Falcón, cansado y alcohólico. Homero Blanco, casado y era agente de tránsito. Vivía en la colonia Buenavista, entonces de reciente creación, y contaba con escasas construcciones muy modestas y la mayoría de madera. Y los que estaban solteros y vivían con doña Silveria eran Oralia Blanco Olivares, empleada de Pemex, que por entonces estaba cerca de la estación de ferrocarril por las vías del tren, y el más chico de la familia, Óscar Blanco Olivares, también agente de tránsito. Me acuerdo que andaban cada uno en unas impresionantes motos Harley Davidson y se veían muy imponentes, calzando unas grandes botas altas hasta la rodilla, como las que se usan en la caballería. Cuando mi hermano y yo llegamos a esa casa, había un solo asistido llamado Samuel Pacheco, del ejido Sandoval, el cual inmediatamente nos ofreció su amistad. Al poco tiempo trajo a su hermano Julián Castillo, también a estudiar y posteriormente a trabajar. Por esos meses se unió al grupo mi dilecto amigo Manuel González Porras, mi primo hermano Fernando Lira Arellano, otro hermano de Samuel, que fue Gabriel Castillo. Dirán ustedes por qué se apellidan diferentes, y es que el mayor, o sea, Samuel, fue criado por otros padres. También estaban los hermanos Américo, al cual le llamábamos Hugo y Joaquín Treviño Cienfuegos, del meritito ejido de Tahuachal. ¿Por qué se llamará así? Y un último de esa generación, se trataba de Salvador Vidales, Chava, como le decíamos. Trabajaba en el Banco Ejidal como operador de radiocomunicación. Un buen hombre ya entrado en años, pero todavía jugaba fútbol. Y fue el que me animó a desarrollar esa actividad deportiva. ¿Qué les parece esa gran familia con las cuales pasé gran parte de mi vida a nivel de secundaria? Creo que aprendí mucho de todos y cada uno de ellos en todos los aspectos de la adolescencia. Para los finales de mi época de secundaria se casaron 2 hijos de mamá Silveria, Óscar y Oralia. Ella siguió a su marido separándose del hogar materno. Por su parte, Óscar construyó una modesta casita en el patio de la casa y además construyó un local comercial en la esquina que aún quedaba libre.
donde vendían alimentos al público en general, que casi se componía de mujeres que trabajaban en una camaronera, que así se le llamaba por entonces a las primeras maquiladoras de las muchachas que se empezaron a instalar en la ciudad y que después se diversificaron en diferentes maquilaciones de productos industriales. Esta a la que me refiero está situada enfrente de la casa y casi todo su personal se alimentaba en dicho negocio, por lo que fue un gran éxito comercial y económico. Para esto, Licha, que así se llamaba la esposa de Oscar, se vio en la necesidad de contratar personas que le auxiliaran en el buen desempeño del negocio. Y así llegó Samuel, un homosexual que le encantaba desarrollar todas las actividades relacionadas con la lonchería. Por supuesto que la raza lo traía frito y era blanco de todas las bromas imaginables y posibles que se nos ocurriera. Pero también había mujeres, una de las cuales, Juliana, era pispireta y coqueta en demasía, y toreaba a cada uno de los muchachos que vivíamos ahí. No pasó nada y la vida continuó. En uno de esos días mi primo Fernando me invitó a su trabajo a la ciudad vecina de Valle Hermoso. Para trasladarse usaba un viejo pero funcional carro modelo 50, creo, y me permitió manejar por primera vez un vehículo de fuerza motriz. Fue una experiencia imborrable, y los que han experimentado eso no me dejarán mentir. Amigos de secundaria. A mediados de mi instrucción secundaria conocí a mis mejores amigos en la vida y que me acompañaron siempre en gran parte de mi existencia. Pero en el transcurso de la vida y por varias razones que sería muy largo platicarles, he perdido a muchos, seguramente por fallas de ambas partes. Uno de ellos, y con el cual me identifiqué muy rápido, por ser de extracción campesina como yo, fue Gonzalo Ortega García. Yo me le acerqué porque era muy notorio su comportamiento, similar al mío, cuando llegué a ese centro de estudios, y no me falló cuando me dijo su procedencia. Era del ejido San Luisito. Inmediatamente le ofrecí mi amistad y confianza, siendo correspondido inmediatamente, iniciándose así una gran empatía. Se asistía como yo en una casa donde tuvo una acogida similar a la mía, con una bonita familia. Esta familia residía en la calle 12 entre González y Abasolo, y se caracterizaba porque tenía un gran columpio sostenido por dos gruesas cadenas, al estilo de los gringos. Y de verdad yo nunca vi uno en ninguna casa de Matamoros. Se trataba de una banca donde había 3 o 4 personas y estaba a la entrada de la casa, a unos metros de la calle y en un bonito portal estilo americano, como en las películas. Se componía la familia primero por la matriarca del hogar, una viejecita llamada Fela, ya falta de capacidad visual, pero con un gran corazón. Por aquel entonces ya ejecutaba un poco más la guitarra, y entre mi repertorio musical estaba un tango que se llama Cama Vacía, y cuando me escuchó ejecutarlo por primera vez en su casa, resulta que era de sus preferidos y me gané inmediatamente su simpatía. Todavía recuerdo y guardo en mi sentido del gusto aquellas tardes antes de llegar a la secundaria. Pasaba por Gonzalo, pero la causa real era que siempre que llegaba me pedía que le cantara su tango favorito, y siempre aparecía un sabroso café con leche y aquellos bolillos partidos por la mitad, untados con mantequilla y calentados en el comal, quedando semicopados y crujientes, como hasta hoy me gustan.
preparados por su única hija llamada Beatriz, a la que cariñosamente le llamábamos Bella. Esta mujer tenía a su vez dos hijos, Ricardo y Loncha. También vivía en esa casa otro ejidatario al que le daban asistencia. Era empleado de una cervecería. Me refiero a Rodrigo Longoria. Pero la que más me inquietaba y me llamaba la atención era una bella muchacha, ya mayorcita que nosotros, pero que a mí me inspiró mucho respeto y la conceptué como el prototipo de una mujer seria, muy sociable, muy alegre, pero guardando las distancias. No propiciaba ni daba pie a pensar en un coqueteo o en una aventurilla con ella. En fin, la consideraba como una santa, como coloquialmente llamábamos a las buenas mujeres de nuestros tiempos. Por supuesto, elegible para que cualquier mortal la tomara por esposa y pasar toda la vida a su lado. Pasaron muchos años para que Gonzalo me confiara un secreto muy bien guardado, pero que me hizo rectificar mis prejuicios a priori sobre las mujeres. Resulta que aquella hermosa mujer, con todos los atributos que me deslumbraron, tenía una relación firme y sostenida con Gonzalo, y que en ese entonces no se estilaba entre nuestra modesta escala social. Lo prodigioso de esto fue que no se les notaba a ninguno de los dos, pues en mi caso o en muchos otros se hubiera hecho presente inmediatamente. Pues repito, ese tipo de relaciones físico-amorosas no se acostumbraban, y menos con esas características, pues el resultado era que el jovencito inmediatamente se empelotaba de la mujer y se perdía totalmente el juicio, la razón y las composturas sociales. En una palabra, se volvía loco, cosa que no le pasó a Gonzalo y que mucho le admiré siempre. Platico esto que no me incumbe, puesto que no intervine directamente, pero lo digo como una forma de protestar y no estar de acuerdo con la doble moral de muchos seres humanos, que te presentan una cara, pero la realidad es que esconden otra, con la cual nos quieren hacer creer que son unas puras y castas seres humanos, pero que al revés es contrario a lo que presumes, yéndose todo el mundo con el concepto de creer que dicha falsa persona goza de una intachable conducta en la cotidiana realidad. Y peor aún cuando años más tarde el estudiante que ocupó el lugar de Gonzalo en la casa de asistencia también fue amante de esa enigmática mujer. Nada más dos personas en este mundo me han engañado de cabo a rabo. Ellos son esa susodicha y bella mujer, y el otro fue un yucateco que años más tarde de mi vida me birló varios millones de pesos en efectivo y que estaban destinados para la educación en Estados Unidos de mis hijas. Desde que supe este secreto, aprendí cómo son capaces los seres humanos de tener la madurez para ocultar situaciones de la vida, sobre todo cuando esa madurez se da en individuos muy jóvenes y que por esa juventud no nos permite o no somos posibles de tener sensatez para conducirse en las aventuras de la vida. Nos dejamos arrastrar por las pasiones que desencadena la sexualidad y el amor, descubriéndose inmediatamente nuestra secreta aventura. Por eso escribo esta indiscreta vivencia, refiriéndome, como les digo en mi protesta, al dolor que causa de saber cómo el ser humano te engaña sin que te des cuenta. Recuerdo
el entorno de esa familia a un bohemio y alcohólico ser humano que deambulaba por ahí y que cristianamente esa familia no lo dejaba morir de hambre, pero que en sus ratos de lucidez nos sorprendía con sus poesías o con algunas reflexiones filosófico-existenciales, y que después supe que se trataba del padre de esta celestial belleza en mención. También recuerdo a otra hija de ese ser humano que les platico, y claro, hermana de esa criaturita Pécora, la cual era también una segunda belleza. Vivía al fondo del solar, dueña de una hermosura sin igual y un cuerpo de diosa, a pesar de los 3 o 4 hijos que gestó con su esposo, el cual era luchador profesional, y el chofer de autobuses de pasajeros foreanos. Gustavo se llamaba ese peleador de lucha libre, al cual lo envolvía un velo místico, pues luchaba enmascarado y eso lo hacía más fantasmal. Fatalmente fue asesinado a tiros en un asalto carretero y dejó en el desamparo a su bella esposa y sus hijos, y no supe nada de sus vidas a futuro, pues para entonces ya estaba estudiando en la Ciudad de México. Otro de mis directos amigos fue Ernesto Arellano Martínez, el cual, al igual que el anterior, le llevaba un año más de estudios, pero que entablé amistad con él, así como con otros de ese mismo grado escolar, debido a la relación que tenía con Gonzalo. Casi nunca durante los años que he vivido me he interesado por cultivar amistades que sean mayores que yo, salvo en mujeres. Ni en las preparatorias me acuerdo de los nombres de los compañeros de grupos escolares inferiores a mí, ni en el Politécnico, cuando estudié medicina. Pero en este caso fue que Gonzalo me presentó a sus compañeros de clase y tuve la gran suerte de tenerlos en mi vida. Mi compadre, como nos autobautizábamos en esa época, y yo cultivamos inmediatamente una amistad sincera. Lo que me caía gordo era que a veces pasaba en la mañana para ayudarle en alguna tarea escolar o para preparar el tambor de la banda de guerra, etc. Y eran las 10 u 11 de la mañana, y su mamá no permitía que lo levantáramos. Lo considerábamos de mal gusto, fuera de costumbre y una actitud de niño chiflado, mimado por su mamá. Pero la amistad superaba esa serie de complejos de nuestra parte. Su papá era oficial de la aduana y por lo tanto el dinero sobraba en su hogar y en él mismo. No se me olvida algunas noches que coincidíamos a la salida de la escuela y nos íbamos caminando a la casa, y al pasar por el mercado Juárez, en medio de esas noches sofocantes y calurosas, me invitaba una deliciosa agua fresca. Él pomposamente pedía un agua de zarzaparrilla, rara entre nuestros pocos gustos por las frutas, y al hacer esto nos hacía ver su superioridad por gustos refinados, pues la mayoría de nosotros lo que pedíamos era un agua de melón, sandía o la clásica limonada, que eran propias de nuestros gustos regionales. Pero yo no le daba importancia a eso, sino a la gentileza de mi compadre, que has de hacerme el honor de invitarme un refresco, ya que por aquel entonces siempre andaba en Blancanieves, o sea, no cargaba ni un miserable centavo en el bolsillo. Y digo centavo porque era la moneda a la que teníamos alcance los de clase baja. Hablar de un peso era mucho dinero. A propósito de que a veces lo visitaba por las mañanas para entorchar, o sea, apretar las cuerdas del tambor. Debo decirles que desde la primaria aprendí a tocar la trompeta, e incluso fui sargento de banda en la primaria,
y con mucho orgullo desfilábamos los días patrios por nuestras entonces empedrada o más bien encalichada carretera que comunicaba el ejido con la ciudad de Matamoros, ante la mirada y aceptación de los lugareños. Cuando llegué a Matamoros y uno de los muchos profesores nos invitó a formar parte de la banda de guerra de la escuela secundaria, acepté presuroso para encontrarme que había elementos superiores a mi física y artísticamente ejecución de dicho instrumento, por lo que forzosamente pasé a formar parte de la tropa. Entre los destacados trompetistas estaba el Cuate Ortiz y el Meme Treviño, a los cuales nunca pude quitarles ese honroso lugar, sino hasta que dejaron la escuela, y eso ocurrió 3 o 4 años después, durante mi último periodo en la prepa. Pero lo que me ocupa, y ya para terminar el tema, déjenme decirles que mi compadre fue un excelente bandero y ejecutaba hábilmente los redobles del tambor. Como les decía, en mi último año de la prepa tuve el gran honor de ser el sargento de la banda de guerra y corneta de honores, pero como la mayoría de los buenos elementos ya no estaban en la prepa, pues la banda estaba bastante diezmada y nadie se acometió a reclutar y adiestrar nuevos componentes. Así es que el día del desfile recurrí a mis amigos como los Guayaba, la Pichona, la Pájara y otros, dándoles una corneta a cada uno y les di instrucciones que cuando se tratara de tocar una marcha únicamente se llevaran el instrumento a la boca y simularan hacer el esfuerzo de soplarla, inflando los cachetes. ¡Qué show! También me acuerdo de Flavio Martínez, un excelente e inteligentísimo estudiante y gran beisbolista a pesar de su corta estatura. Dicen que no le gustaba barrerse en segunda base, porque por ser tan chaparro no alcanzaba a llegar a tocar la almohadilla y siempre le ponían out. Claro que era una broma que le jugaban los compañeros. ¡Ah, raza! Me acabo de encontrar a Germán Bazán y me contó una anécdota de esa época. Resulta que en uno de tantos exámenes venía una pregunta de ¿cuál es la zona más poblada del mundo? Por ahí estaba el clásico flojo y no le gustaba estudiar, sino copiar. Y sin que se diera cuenta, la maestra Celia Zúñiga le preguntó al de al lado que le soplara la respuesta, y éste dolosamente le contestó la zona de la tolerancia, a lo que el preguntón y copiador escribió literalmente lo que le había tramposeado el compañero. Huelga decir que el alboroto que causó en la escuela cuando se supo el hecho y que le costó 3 días de suspensión al susodicho copión.